continuación, el tatuaje en la cultura polinesia. La Polinesia se define como un conjunto de islas. Estas islas están en Hawái, Nueva Zelanda, entre otras, y es un territorio que está señalado por un triángulo que con sus esquinas están las islas mencionadas como Nueva Zelanda, Hawái y la isla de Pascua. La representación del tatuaje en esta cultura. Más que todo representa una manifestación cultural de identidad y un camino hacia la espiritualidad. Porque esta cultura nació desde hace más de 1000 años antes de Cristo. Se dice que la población comenzó a dispersarse desde la región Samoa hasta Nueva Zelanda en el siglo VIII. Finalmente, esta representación infunde mucho respeto entre la población. ¿Por qué? Porque entre ellos está la jerarquía y también lo utilizaban como una estrategia para asustar a los contrincantes en la batalla. Se decía que las personas que contenían muchos tatuajes en el cuerpo, aparte de infundir respeto, eran más atractivos en la comunidad, porque eran aquellas personas con más coraje, ya que los utensilios primitivos que utilizaban para marcar la piel eran totalmente primitivos porque se utilizaban dientes de tiburón. Los tipos de tatuaje que se utilizaban en esta cultura eran relacionados con la naturaleza, con personas y con símbolos mágicos. ¿A qué me refiero con esto? A la naturaleza con animales, las plantas, a personas, más que las personas eran con dioses. Por ejemplo, los más representativos eran el Etúa y el Enata. El Enata tenía una connotación religiosa y símbolos mágicos. En cambio, el Enata era una representación de identidad del individuo. El Enata representaba mucho el origen de la isla de la cual provenía el individuo, cuál era su jerarquía, a qué tribu pertenecía, entre otros. Cuando estaban vinculados con el entorno, dentro de los tatuajes de la naturaleza estaba la tortuga. Siguiente. Como mencioné anteriormente, los motivos eran por rituales religiosos y también por ser atractivos hacia las mujeres de la tribu. Aquellas personas que se tatuaban manifestaban mucha valentía y coraje. ¿Sí? De acuerdo a la historicidad, los tatuajes en mi familia, por un lado son bien vistos y por otro no. Por el lado de mi abuelo considera los tatuajes como un vandalismo. Aquellas personas que lo tienen en su cuerpo representan crimen o maldad. Siguiente. Para mi mamá es todo lo contrario. Mi modelo cultural está ligado a los pensamientos y las enseñanzas que infundió mi madre sobre mí. Mi madre tiene un tatuaje en la pierna derecha, una mariposa que representa la unión de dos hijas, que es mi hermana y yo. Mi hermana no lo ve como vandalismo, porque de hecho también tiene las cejas y los ojos tatuados. Ella lo ve como una muestra de belleza, algo estético, no como algo malo o asociado a la criminalidad. Siguiente. Por mi parte, los tatuajes no son algo malo, los respeto. Respeto que cada persona pueda tener un tatuaje en su piel, eso es una demostración cultural, pero de acuerdo a mi modelo cultural y la carrera que estoy estudiando, no es algo representativo, porque las personas en el ámbito empresarial deben ocultar este tipo de manifestaciones. Entonces, dentro de mi modelo cultural no está concebido tatuarme, ya que eso no es una buena representación mía en la hoja de vida. Yo les voy a hablar acerca de la cultura egipcia, específicamente del Reino Medio. Esto fue entre el año 2160 y el 1994 a.C. Bueno,
Allí quienes se tatuaban, más que todo, eran las mujeres para resaltar su belleza. Pues esto no quiere decir que los hombres no se tatuaran, también se podían tatuar. A pesar de que los antropólogos y los arqueólogos encontraron de que esta era una práctica cultural y socialmente aceptada, no toda la población usaba tatuajes. Los tatuajes estaban relacionados con las sacerdotisas, las princesas, las bailarinas y las prostitutas. Estas dos últimas se tatuaban como representación de acusación, el torso, el brazo y las piernas. Bueno, al principio digamos que se realizaban puntos y formaban dibujos muy simples como figuras geométricas como triángulos, líneas, así. Y más adelante ya lo que se tatuaban eran dioses y diosas. Digamos que la representación del tatuaje más importante en ese momento era la de Nanomes, y las que en su mayoría se lo tatuaban eran las mujeres de la clase alta. Bueno, lo que representaban los tatuajes básicamente era la conexión con las divinidades, el tributo o el sacrificio dedicado a los dioses, como amuleto de la suerte y como medio de protección mágica o la protección de la salud del que lo portaba. Bueno, digamos que se encontraron muchas momias pues de mujeres tatuadas, pero esto era como en representación de que las mujeres fueran al más allá bonitas, o sea, bellas. Esta fue la representación del tatuaje más antiguo. Esta es la sacerdotisa Amunet, que estaba muy relacionada con la diosa Ato. Esta diosa era la de la fertilidad, entonces en esta mujer fue que encontraron pues el tatuaje más antiguo. Bueno, entre los diseños más típicos y sus significados se encontraron el A, que es como una especie de cruz y es un símbolo de la eternidad y el infinito. Este era muy usado por chicos y chicas, por los jóvenes. El símbolo de Ma, que pues es la representación de una mujer con las alas y los brazos abiertos, y pues tiene la representación de la justicia y el equilibrio. El dios Ra, que es el dios del sol, y pues es de la mitología griega y es muy importante. El escarabajo, que es símbolo del nacimiento, de una nueva vida y del poder. Y el ojo de Horus, que es representación de la sanación y de la protección. Anubis, que pues es la protección de la vida. Bueno, con respecto al modelo personal, yo entrevisté a mi abuela y a mi mamá. Mi abuela piensa que los tatuajes se realizan ahora por moda y que de todos modos cualquier persona podía hacer con su cuerpo lo que
sí conoció un poco de la historia y conoció que los tatuajes se los ponían las personas presas. Y entonces era como un símbolo de acusación de que la gente sabía que era una persona mala. Dice que le acepta los tatuajes y le gusta cuando se le hacen objetos bonitos, con significado y todo eso, pero no le gusta cuando se ponen, digamos, cosas diabólicas o algo así. Bueno, mi mamá piensa que los tatuajes son artísticos, de alguna manera, los acepta, le gustan, pero ella dice que no le gusta cuando las personas se quieren tatuar completamente el cuerpo, porque pues para ella es como si se estuvieran tapando todo su cuerpo y pues luego dice que luego esto puede causar, digamos, algún malestar con el trabajo, porque pues en el trabajo no es muy permitido usar tatuajes y todo eso. Y me dijo un ejemplo de por qué aceptar los tatuajes. Ella los acepta porque conoció un caso de una amiga que le tuvieron que hacer una cirugía en la pierna y pues ella descubrió con un tatuaje muy artístico la pierna, y eso pues le ayudó a la persona en su autoestima. Y pues lo importante es que se lo hizo con responsabilidad. Eso es lo que le importa a mi mamá, que las cosas se hagan con responsabilidad, sabiendo lo que te estás haciendo en tu cuerpo. Bueno, por último, yo pienso como mi mamá. A mí también me parece que esto es artístico. Hay algunas personas que se lo hacen por moda, pero pues yo pienso y he conocido algunas personas que se lo han hecho con significados, como representaciones de su familia, representaciones, digamos, de los nombres de alguien, de un ser querido, o bueno, algo que le signifique a ella como libertad, cosas así. Entonces, pues me parece que uno sí se puede plasmar en su cuerpo las cosas, y que todo el mundo, pues, todos deberíamos aceptar que la gente haga con su cuerpo, mientras no le esté haciendo daño a otras personas, está bien. Los tatuajes en América del Norte, especialmente con los algonquinos. Los algonquinos eran unos nómadas que se ubicaron en el Océano Pacífico al oeste y por el Océano Atlántico al este y al sur. ¿Dale? Bueno, esta cultura inició en el siglo XI y los algonquinos aún se encuentran vigentes. En el año 2000 desempeñaron un papel muy importante para la oposición local popular al plan para convertir la mina AS en un vertedero. Bueno, la representación del tatuaje en los algonquinos. Estas personas se tatuaban, se hacían dibujos en su cuerpo para la representación de dibujos o para la representación del poder hacia sus demás compañeros, por así decirlo. Era una cultura matriarcal donde mandaban las mujeres. Bueno, ¿por qué se tatuaban estas personas? Estas personas se tatuaban o se hacían dibujos en su cuerpo para expresar sus costumbres, también lo utilizaban como un ritual de paz. Bueno, cuando estas personas pasaban de la pubertad a la adultez, se tatuaban con el fin de proteger su alma. También se tatuaban como forma de adoración a los dioses. Bueno, el modelo personal. Mi abuela ya no está viva, entonces mi mamá me contaba que era lo que ella decía. Entonces mi abuela pensaba que los que se tatuaban eran marihuaneros, que no eran personas de fiar, ya que por su aspecto parecen al de un carcelero. Bueno, mi papá lo que pensaba, dice, en tiempos modernos esta práctica se incrementó sobre todo en la población carcelaria y en los marineros.
da miedo el dolor y sin embargo le temo a Dios. Entonces por eso no me realizaría. Yo voy a hablar acerca de los tatuajes en China. Dice de reyes a reyes. Bueno, los tatuajes en China cuentan con una tradición cerca de 2000 años. El pasaje es realizado desde altos bandos, desde generales, bandidos y los convictos. Se dice que el tatuaje ha sido como una deformación para el cuerpo y es una alteración poco común, pero en la actualidad en China los tatuajes valen un mes y son aceptados como un símbolo de identidad. Jia Fei, una nueva perspectiva del tatuaje. Jia Fei fue un gran líder, un alto general de la dinastía Song del Sur, China, en el año 1127. En ese año ellos estaban peleando una batalla con los enemigos del norte. Entonces Jia Fei hacía parte de esa batalla, y entonces algunos generales, ante las posibilidades de morir, pactaron con los enemigos del norte para que ellos ganaran. Entonces Jia Fei, triste y desolado, se fue al campo de batalla, llegó a su casa y su madre lo trató la espalda con unas citas que decían lo siguiente: servir al país con completa lealtad. Ante esta injusticia, Jia Fei se dirigió a la capital, pero fue traicionado por los generales que habían traicionado a la dinastía, entonces lo capturaron, lo masacraron. En público murió. Entonces estas siglas de lealtad le dieron como un puente, como un aliciente a la élite para que demostrara su honestidad o su ética antigua. También se dice que durante la dinastía Ming, los tatuajes empezaron a ser utilizados como para diferenciar distintos grupos sociales, sobre todo la asociación de comerciantes. Entonces, Dai Yuan, la presidenta de la Asociación de Tatuadores en China, dice que estos grupos lo hacían porque eran informales y no eran criminales. Bueno, el tatuaje tribal. Bueno, hay muchas tribus en China que desde la antigüedad practican tatuajes, como vemos en la tribu Duru. El tatuaje es practicado solamente por las mujeres. En la esto tiene más o menos como de 300 años de práctica, más o menos de 300 años o más, que las mujeres empezaron a practicar eso porque la tribu era constantemente atacada por tribus vecinas. Entonces las mujeres eran como el guante o el punto rojo de los hombres, entonces eran tomadas como esclavas, eran violadas, entonces ellas se tatuaban el rostro porque creían que viéndose feas tenían menos posibilidades de ser violadas y de ser atacadas. Luego de que pasaron a tierra, eso se introdujo como un rito en la etnia, entonces las niñas son tatuadas desde los 12 a los 13 años y eso significa un paso de la madurez a la adultez. Otra tribu que se practican los tatuajes es en la tribu Di. Esta es la practican tanto hombres como mujeres, y las mujeres lo utilizan como una parte de ornamentación al cuerpo de adorno y lo realizan entre los brazos, los antebrazos, parte del pecho y un punto pequeño en la ceja. Los hombres lo utilizan como para demostrar virilidad y fuerza. Entonces, los tatuajes más comunes son los dragones y los tigres. Esto también es un paso para ellos de la niñez a la adultez, se practica entre los 15, entre los 14 y los 15 años. Antiguamente era practicado en niños de 5 a 6 años, pero la tradición cambió porque el rito pasó a significar que era paso de la niñez a la adultez, que significaba madurez. Bueno, en el pueblo de las islas Ana, las mujeres son solamente las que se tatúan. También los hombres lo hacen, pero por fin medicinal. Las mujeres se tatúan durante el resto de toda su vida. También lo practican más o menos entre los 13 y los 14 años, que significa lo mismo, representa madurez. Entonces, ellas primero les comienzan por el cuello, luego en la garganta y luego finalmente con el rostro. En la actualidad, no hay mujeres que
Bueno, para mí, los tatuajes tienen un significado individual. Para cada